Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Les saluda el apóstol Alberto Palau, pastor de la Iglesia Manantial de Vida. Iglesia Manantial, un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. Iglesia Universal, un fuerte abrazo también. En esta noche continuamos con lo que es el estudio de Gálatas. Un estudio hermoso que el Señor nos está revelando muchas cosas personales del ministerio del apóstol Pablo, pero por sobre todas las cosas enfocándolo desde el asunto de la gracia, ¿no? Que es el objetivo central de este libro, ¿no? Porque vamos a encontrar en algún momento que Pablo les dice que han caído de la gracia a la ley, ¿no? O sea, eso quiere decir que la ley está por debajo de la gracia está por encima de la ley. Solamente quiero acotar que la gracia significa, les doy mi apreciación personal. La gracia significa para mí la manifestación de Dios. Entiéndame esto, la gracia significa la manifestación de Dios incondicional consigo mismo, incondicional con su corazón, no tomando en cuenta ni en consideración absolutamente nada que no fuera Él mismo, donde muestra su favor, su amor, la esencia misma de lo que Él es, ¿no? Esa es su gracia, esa es su manifestación graciosa para con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que dijo el apóstol Pablo, recibir la abundancia de la gracia. Ese versículo para mí en estos tiempos ha sido maravilloso, ¿no? Recibir la abundancia de la gracia, ¿no? Leer la vida de nuestro amado Abraham, de Sara, de nuestros antecesores, de Noé, de Pedro. Es un gozo ver cómo seres humanos normales, comunes y corrientes, con miles de defectos, Dios se manifiesta en su infinita gracia para con ellos y los sostiene y los bendice y los guarda y los protege, no los condena, es un Padre amoroso, tierno, donde sopla sus bendiciones, donde no le toma en consideración sus pecados, sino que los pasa por alto, por el precio que estaba pagando Jesús desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, nada, la relación de hoy día de nosotros con el Espíritu y el Espíritu con nosotros está basada en esa gracia. Jesús fue a la cruz por gracia, Jesús no fue a la cruz porque nosotros lo mereciéramos. Jesús no se bajó de la cruz por gracia, Jesús murió por gracia, Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo por gracia, Jesús fue enviado por el Padre por gracia, Jesús nos dio y nos llenó de su Espíritu por gracia, Jesús nos dio dones por gracia, Jesús nos puso en el cuerpo de Cristo por gracia, Jesús es por el beneplácito de su voluntad, simplemente porque Él quería bendecirnos. No hay nada que pueda justificar en nosotros, en este lado cuando pertenecíamos a este lado de la moneda, no había nada en nosotros, ni en el mundo, ni ningún ser humano, ni nada en la creación que justifique el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, la única manifestación de justicia es el mismo, saciando la justicia del Padre, saciando la santidad del Padre, amando esa relación estrecha de amor entre el Hijo y el Padre. Es extremadamente maravilloso como el Hijo amó de tal manera a Papá, que se entregó a sí mismo por rescatar todo lo que al Padre le pertenecía. Es por gracia que el Señor le arrebató de las manos de Satanás el poder que tenía sobre nosotros. Es por gracia que Él nos ha restaurado en una manifestación de que ahora somos hijos por la fe, ¿no? Hemos entrado en esta gloria, en esta gracia, en esta gloria por la gracia, por la fe en la gracia, ¿no? Entonces, Romanos 5:17, cuando dice que nosotros debemos recibir la abundancia de la gracia, o sea, lo que estoy hablando es la abundancia de la gracia, ¿no? Debemos recibir la abundancia de la gracia, ¿no? Ahora, es algo que compartí en estos últimos días que he estado por allá, una semana prácticamente,
era algo que es absoluto, ¿no? O sea, yo no puedo ver en mi hermano ni en mi hermana algo que no sea la gracia. Porque si tú entendiste que la gracia es contigo, la gracia es con tu hermano. Si tú entendiste que la gracia no te impone ley, no te impone vestido, no te impone nada. La gracia es simplemente te recibo tal como eres. Si entendemos esto, entonces nosotros vamos a ver a los demás también medidos en función de esa gracia. La otra cara de la moneda es esta. ¿Cómo respondo ante esa gracia? ¿Cómo respondo? Por eso es que la salvación no se pierde, pero lo que se puede perder son los galardones, lo que se puede perder es el estatus, lo que se puede perder es el status quo del cielo. Uy, está así. Es una maravilla nuestro Dios, de verdad que es hermosísimo, es hermoso nuestro Dios porque Él no nos obliga, no obliga que lo amemos, Él nos ama incondicionalmente. Lo único que hace es esperar que nosotros podamos recibir la abundancia de su amor en nuestro corazón. Cuando Jesús habla, y eso lo publiqué en el WhatsApp de la iglesia, en el WhatsApp de Manada Pequeña, cuando puse esos versículos que Jesús dijo, ¿no? El que me ama guarda mi palabra, el que me ama obedece mi mandamiento. No es que te esté coaccionando, ¿no? Sino que te está llevando a un punto en el cual tienes que entender que necesitas de Él, ¿no? Vamos a poner este ejemplo. Jesús dice que si tu ojo te lleva a pecar, ¿qué debes hacer? Sacarlo. Y si tu mano te lleva a pecar, ¿qué debes hacer? Cortarla. De verdad, hermano, que muchos de nosotros deberíamos andar tuertos y mancos en las reuniones de la iglesia. En realidad Jesús nos está diciendo que nos cortemos la mano y que nos saquemos el ojo. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Usted cree, hermano, que el que vino a traer la gracia y la verdad está diciendo eso? Nos está dando a entender la incapacidad que nosotros tenemos para cumplir la ley y lo que la ley haría con nosotros, mancos y tuertos. La ley y la demanda de la ley nunca nos lleva a una visión, nos quita la visión. Y la demanda de la ley nunca nos lleva a un obrar, nos quita el obrar. Solamente cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo tenemos la extensión de poder obrar en el Espíritu. Y cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo solamente podemos mirar a través del Espíritu. Este libro de Gálatas, vuelvo a decirlo, es un libro maravilloso en este sentido de la gracia. Ya me estoy tomando más de 10 minutos contándoles esto y vaciando mi corazón. De esto que les estoy hablando no es teología, es la experiencia del Espíritu. Vamos a entender lo siguiente. El libro de Gálatas no es un libro, es una carta. Entonces vamos a acentuarnos en esto. No es un libro, es una carta. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando nosotros queremos estudiar un libro, y présteme atención en esto, lo que tenemos que hacer es usar herramientas para estudiar el libro. Pero si yo te escribo una carta, si yo siendo tu padre te escribo una carta, tú no tienes que estudiar la carta. Tú tienes que leer la carta y permitir que mi corazón fluya a través de esas letras para que pueda llenarte del mensaje que te estoy dando. Entonces, la carta a los Gálatas es una carta del apóstol Pablo que la escribe en el Espíritu para hacerle llegar a los hermanos de Galacia las verdades de Dios y la verdad de su condición. Esa es una de las cosas que tenemos que entender. Otra cosa que tenemos que entender es que el apóstol Pablo no le dice a los Gálatas estudien esta carta. Él les dice, crean lo que les estoy diciendo porque soy un apóstol. Soy un apóstol puesto a favor de ustedes. Y mi mensaje viene desde antes de la fundación del mundo y viene hacia ustedes por designio de Dios. Y todo lo que hice naciendo de la vagina de mi mamá hasta el día en que me convertí, eso queda descontado porque Cristo pagó en la cruz por mí.
Entonces quiero que entendamos que nosotros no tenemos que ser muy estudiosos de la palabra. Lo que tenemos que hacer es estar en comunión con el Espíritu y permitir que el Espíritu, que es nuestro Padre, el Espíritu Santo es nuestro Padre, nos hable a través de estas letras maravillosas la intención de su amor en gracia para con nosotros. Por ejemplo, yo soy un apóstol que tiene una expresión por momentos dura y soy muy firme en lo que digo. Y seguramente que a algunos niños se les moverá el piso y se asustarán. Pero entendamos, no soy Dios, soy un apóstol. Hay 4 ministerios más. Mi esposa, por ejemplo, tiene una manifestación casi angelical. Yo cuando la conocí no sabía si era un ángel o era un ser humano, hermosa, tierna. Tiene una expresión más suave, más dulce. ¿Qué trato de decirle? Que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, el corazón del Espíritu, y saber que Él nos habla en la multiforme gracia, en la multiforme expresión que Él tiene a través de todos sus hijos. Y para cada uno tiene una manera especial en decir las cosas. Entonces, teniendo en consideración que lo que estamos estudiando, no estamos estudiando, sino leyendo y compartiendo una carta amorosa de nuestro Padre, el Espíritu Santo, vamos a recibirla como hijos que nos hemos equivocado, o como hijos que estamos en la verdad. Y nos vamos a gozar en lo que nuestro papá nos dice. Amén. 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 Listo. Versículo 11 del capítulo 2, por favor. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Nuestro querido y estimado apóstol Pablo era muy directo, él era de rajatabla, ¿no? Está hablando de un apóstol que estuvo con el Señor, ¿no? Pero en fin. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Papá, ¿qué me quieres decir? Deberíamos decirle al Espíritu Santo: papá, ¿qué me quieres decir? ¿Quieres tirarle barro a Pedro? Nuestro papá no va a decir que no. No le está tirando barro a Pedro. Está poniendo como ejemplo una situación en la cual hoy en día se puede llevar a cabo en la iglesia. Tal vez no en un asunto de circuncisión o no circuncisión, sino en un asunto de razas. Los indios no quieren mezclarse con los criollos no quieren mezclarse con los indios, los chinos, los negros, los blancos, y entre los blancos pues los arios, los anglos y qué sé yo. Entonces imagínense pues esa situación, ¿no es cierto? Imagínense un ministro que esté en una disyuntiva en la cual por temor a ofender a los que son mayoría o a los que supuestamente tienen autoridad, retraerse, ¿no? y caer en tal grado de hipocresía, ¿no? De verdad que es tremendo lo que le está sucediendo al apóstol Pedro, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos nosotros responder ante el apóstol Pedro? ¿Qué hacemos con el apóstol Pedro? A ver, vamos a contemporizarlo, ¿ya? El apóstol Pedro está aquí, el apóstol Pablo está acá, nosotros somos la iglesia en Galacia, y el apóstol Pablo le tira un palazo al apóstol Pedro. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Agarramos al apóstol Pablo y lo votamos. Al apóstol Pedro, lo votamos, lo condenamos, dividimos la iglesia. O sea, yo soy el mejor apóstol y nos vamos con Pablo, o yo tengo ministerio y hago lo que yo creo conveniente porque el Señor me ha llamado a mí. Ya no obedecemos al apóstol Pedro porque como ha caído en semejante grado de hipocresía y un apóstol que se lo ha tirado en la cara y el Espíritu Santo lo está haciendo público, seguramente que es para darnos armas en contra de Pedro. Pero históricamente eso no funciona, pues, porque el apóstol Pedro siguió siendo el apóstol Pedro. Ni menguó en nada su apostolado, ni el Señor le quitó el apostolado y el Señor lo siguió respaldando. Él siguió siendo el pastor de los judíos, el pastor de los judíos despatriados en el Ponzo, en Galacia, y etcétera, 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 etcétera. Así que
si nosotros analizamos el error del apóstol Pablo y lo contemporizamos hoy día, nada justifica meterle palo a un apóstol, nada justifica condenar o enjuiciar al ministro, porque como ya lo prediqué la semana pasada o antepasada con respecto al ministerio, el ministerio viene por una cuestión de designio de antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Desde antes de la fundación del mundo el Señor dijo, bueno, Albertito lo voy a mandar en una situación bien complicada, va a tener una familia disfuncional, va a tener esto, va a tener el otro, así le va a tocar vivir porque estoy mandándole un designio. ¿Cuál es el designio que le estoy mandando? El designio que estoy mandando es que sea un apóstol, el apóstol de la gracia, el apóstol de la verdad, el apóstol de la iglesia, el que edifique la iglesia. Entonces, todo lo que viva va a ser en función de eso, lo malo y lo bueno, ¿no? Así que nadie puede operar. Ahora, no hay registro. Hay un registro, quiero que me presten atención en esto, hay un registro de una mala conducta del apóstol Pedro, pero no hay ningún registro en el cual Dios opera en función de esa mala conducta. ¡Aleluya! Esto debe traernos mucha tranquilidad con respecto a Dios. Vuelvo a decirlo para que usted me entienda. El apóstol Pedro se equivocó, fuertísimo, fue un hipócrita, dividió la iglesia, permitió a los judaizantes, enviados por Jacobo, falsos hermanos, como vamos a leer. Miren todo lo que hizo Pedro, fue tremendo. El error de Pedro fue grave con respecto a la iglesia, que es lo más importante después de Dios. Pero no hay ningún registro en que Dios lo castiga, no hay ningún registro en que Dios lo golpea, no hay ningún registro en que Dios lo disciplina, no hay ningún registro en que Dios le quita el apostolado, no hay ninguna revancha por parte de Dios. Porque por encima de todas las cosas, Pedro es un hijo del Altísimo, es un hijo del Señor. Entonces cuando alguien toca, yo lo he dicho miles de veces, cuando alguien toca al ungido, está tocando al Señor. Ahora, el apóstol Pablo hizo lo que hizo con respecto al apóstol Pedro y lo denuncia, pero no porque quería tirarle barro, sino porque él estaba advirtiendo que la iglesia estaba cayendo en una condenación. ¿Cuál es la condenación? La ley. Y estaba usando como ejemplo esto, ¿no? Sigamos. El versículo 13 dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, en verdad que esto, yo no sé cómo se puede hacer un estudio de esto. Yo lo que estoy recibiendo ahorita es que el apóstol Pablo me está contando la desgracia que está pasando en la iglesia y el problema que hay. No hay mucho que estudiar, hay mucho que leer y mucho que aceptar de parte del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora dice, y a un Bernabé fue también arrastrado. Ahora, ¿por qué dice a un Bernabé? Porque se supone que Bernabé sabía pues los caminos del Señor, ¿no? Porque Bernabé caminó con Pablo, pues. ¿Saben eso, no es cierto? Bernabé caminó con Pablo, fue uno de los que fueron tocados en Antioquía, separados, ¿no? Él, Bernabé, Silas. Saulo, Bernabé, Silas, ¿no? Fueron tocados para poder hacer la obra del ministerio, ¿no? Y de verdad es que para el apóstol Pablo era un asombro, ¿no? O sea, oye, pero si hemos caminado entre los gentiles hermanos, nunca le hemos obligado a que nadie se corte el prepucio. Imagínate, tremendos hombres, grandazos, ya hechos y derechos con familia, contándose la telita del pene, ¿no? Terrible, ¿no? Qué doloroso. ¿Qué problema, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo no sale de su asombro cómo Bernabé puede caer en semejante grado de estupor, ¿no? Pero entendamos, amados, entendamos que las iglesias pasan por esto. Todas las iglesias pasan por problemas, todas y cada una de ellas pasan por problemas con los ministros se equivocan, los ministros cometen errores y no estamos exceptos ninguna iglesia, ninguna sola, de que esto suceda. Lo que pasa es que el espíritu satánico de rebeldía, manifestado a través de Pitón, a través de Absalón, a través de Jezabel, a través de Coré, quieren aprovecharse de la ignorancia de algunos hermanos y de ignorancia con respecto a la gracia para poder llevar a cabo pues las divisiones y cosas por el estilo, ¿no?
No hay nada que justifique una división, no hay nada. Porque nosotros vivimos en mansedumbre, vivimos en humildad. Y yo no entiendo cómo alguien que vive en mansedumbre y humildad va a poder vivir una iglesia. Eso es imposible. Porque si vives en mansedumbre y humildad, aceptas las cosas como son. Y sabes que el único que tiene el poder de cambiar todas las cosas es Dios. Amén. Entonces es imposible. O sea, nosotros hemos sido marcados para tener un camino, una ruta de mansedumbre, de humildad, donde dependemos de Dios. Él nos provee. Él nos da todas las cosas. Nos prueba por momentos, nos hace pasar de repente por angustias de fe. Pero si tú miras con claridad, de verdad que si miras un poquito para atrás, nada te ha faltado. Has pagado tu alquiler, has pagado tu luz, tu agua, has pagado tus cosas. Has tenido para comer, has tenido para vivir, has tenido ropa, has tenido para movilizarte, te has ido a la iglesia. Has tenido cobertura, has tenido amor, has tenido protección, has tenido todo. Dios no hace que te falte nada, según vayas creyendo. El versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, acá tenemos que entender algo, ¿no? O sea, el apóstol Pedro no estaba viendo un asunto social. Acá el apóstol Pedro no está viendo un asunto social, y eso que quede bien claro. Acá el asunto, o sea, no está viendo un asunto de razas, no está viendo un asunto de judíos y de gentiles, no está viendo un asunto de nada de eso. Lo que él está viendo es un asunto de evangelio. El evangelio está en peligro. El mensaje puro y sin mácula, sin mancha, que llegue a los oídos de los hermanos para que puedan tener una vida coherente, estaba en peligro. Porque quiero que entiendas esto y te lo dejo bien subrayado. Si tú crees en la palabra de una manera correcta, tendrás una vida correcta. Si tú crees en la palabra de una manera incorrecta, tu vida será incorrecta. Si tú no crees en la gracia absoluta, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, sino con Él, si no entendemos que Él nos sostiene, que Él nos llena, que Él nos da, que Él no nos está demandando cosas porque no podemos hacerlo. Entendamos, antes de Cristo nunca pudimos hacerlo, después de Cristo tampoco. Más bien viene la verdad, como te dice el apóstol Pedro, pero vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios. El Evangelio, para empezar, son las buenas nuevas de Dios. O sea, y te lo vuelvo a decir, el Evangelio son las buenas nuevas de Dios. No son las nuevas exigencias de Dios, no son las nuevas sacadas de cocachos de Dios, ni son las nuevas exigencias ni cargas de Dios, sino que son las buenas nuevas de Dios, donde podemos resumirlo de esta manera: es Dios en nosotros obrando por su gracia, llenándonos de su espíritu, esperando que nosotros respondamos con amor a tanto amor. Amén. Entonces, esa es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que el Evangelio, extendamos esto, el Evangelio no es una doctrina, el Evangelio no es una religión, el Evangelio no tiene una forma, es la multiforme gracia de Dios. El Evangelio son las buenas nuevas para que gente loca, extraviada, pecadora, desubicada, manchada, prostituida, pueda reorganizarse y entrar a la gracia de la gloria de Dios. Y la única puerta que Jesús nos dejó es la fe. Es la única puerta que Jesús nos dejó, la fe. No tenemos que circuncidarnos el pene, no tenemos que vestirnos de una manera en particular, no tenemos que dejar algunas cosas en particular. Es la gracia absoluta de Dios la que nos lleva a poder vivir en el Evangelio por la verdad. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo. Este versículo es central. Este versículo es central. ¿Por qué? Porque es la preocupación del apóstol. La preocupación del apóstol es que la iglesia en Gálatas viva bien. Y la única manera que puedan vivir bien es en función a creer en la verdad. Si no crees en la verdad, no crees en la verdad tal cual es la verdad, de verdad que vas a tener una vida horrible, dolorosa, triste, opacada.
Hace unos días conversaba con un hermano, voy a decir el nombre, y me contaba de una persona en particular que cree que Dios ya no sana en este tiempo, que no es una prioridad y que las enfermedades son aguijones que Dios pone en la carne para poder... ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿para qué envió Jesús? ¿Para qué Jesús tuvo la unción que está narrada en Isaías 61? ¿No? ¿Y para qué Dios mandó el Espíritu Santo? ¿Y para qué nos dijo imponga manos y toda enfermedad será sanada y todo demonio será reprendido? Lo que pasa es que ante nuestra obsoleta manera de ver las cosas, queremos acomodar el Evangelio a nuestra mente. Pero entendamos esto, la verdad del Evangelio, la primera verdad del Evangelio, más allá de la gracia, entiéndeme bien, la verdad del Evangelio, más allá de la gracia, es entender que el Evangelio me trae la sobrenaturalidad de Dios, me trae su poder sobrenatural. Entonces, yo empezando, las buenas noticias, que es el Evangelio, la buena noticia de Dios, es que Él me trae a mí, cuando yo era un simple mortal, me trajo las buenas noticias de que Dios con toda su potencia sobrenatural viene a mí a restaurar todo en mí, todo, absolutamente todo. Yo no tengo por qué sufrir, no he sido creado para sufrir, he sido creado para gozarme. Amén. Entonces, esa es la verdad que estaba siendo opacada por esto que están trayendo la circuncisión, pues. O sea, ellos estaban metiendo la levadura al Evangelio. ¡Qué terrible! Estaban metiendo prácticas, como por ejemplo, hacer la circuncisión en el pene, ¿no? O sea, algo que Dios ya había abolido. Y lo vamos a entender en un versículo que es maravilloso. Vamos a seguir. Versículo 14 sigue diciendo, dice, dije a Pedro delante de todos, miren lo que le dice a Pedro delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro, tú estás loco, o sea, ¿qué tienes, Pedro? Te has tomado un chicano que estaba bombado de 7 días, o sea, ¿cuál es tu problema, Pedrito? O sea, entiéndeme, tú tienes una buena vida, Pedro, vives como gentil, nadie te obliga a nada. Es más, te cayó el lienzo con todos los animales inmundos que tenías que comerte y Jesús te lo dijo, mira, lo que yo santifico te lo comes y punto, se acabó. Pero ¿qué pasa, Pedro? Estás obligando a los demás gentiles a judaizar. O sea, quieres que vayan al templo, seguramente quieres que guarden, que hagan pactos, que se corten el cabello. No sé cuánta locura se le puede ocurrir a la gente. ¿Qué te pasa, Pedro? Esa es la misma pregunta que tenemos que nosotros hoy día tenemos que hacernos. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa, ministro? ¿Estás obligando a que la gente judaice? Me encontré ese tipo con una persona y esta persona, ese tipo me dice, pastor, me dice, pero usted tiene que enseñar que las hermanas tienen que vestirse con falda larga y con blusa larga, manga larga, ¿no? Y yo la verdad es que no sabía qué responder a la hermana, porque no quería herirla, porque no quería golpearla, porque lo que me estaba hablando era una infamia, era una mezcla del Evangelio, pero no quería golpearla aún así. Lo único que hice fue hacerme irme por la tangente y darle un abrazo espiritualmente a la hermana, ¿no? Pero nunca yo iba a permitir que se leude el Evangelio. Imagínense si... Dios mío, amén. Ahí nomás. No podemos leudar el Evangelio. No podemos leudar el Evangelio. No hay ninguna condición. A ver, ¿qué condición le puso Jesús al ladrón bueno que tuvo a su costado? Estaba calato, no estaba vestido. Estaba crucificado justamente porque era un delincuente, ¿no? Y lo único que hizo ese ladrón fue decir, Jesús, te creo. Y Jesús le dijo, inmediatamente estarás conmigo en el paraíso, hermano. No le dijo, bueno, ahora tienes que bajarte de la cruz y te voy a dar una semana para que te aprendas a vestir, para que rezarse tus cosas y para que llegues a tu estudio bíblico, porque ahora hay que estudiar. Y le tienes que bautizar. No, pero ahora hay que, imagínense, hermano, perdonen con lo que voy a decir, no quiero ofender a nadie, pero hermano, si a mí me dan a escoger entre bautizarme o convertirme al Evangelio y bautizarme, o convertirme al Evangelio y pasarme a la presencia de Dios, yo escojo irme a la presencia de Dios, no bautizarme. Este hombre no tuvo la oportunidad de bautizarse y pasó a la presencia de Dios al mismo paraíso. ¿Qué les trato de decir? Que hay hermanos que imponen 6 meses de estudio bíblico para poderse bautizar.
Dios mío, ¿dónde está eso en la Biblia? Eso es leudar, eso es humanizar, eso es meter la humanización dentro de la palabra. ¿Dónde dice en la palabra que yo tengo que adoctrinar a un hermano? La palabra dice que tú te bautizas porque creíste, no porque entendiste. Entonces el apóstol Pablo estaba muy angustiado. Él había sacado el fuete del Espíritu, había sacado la espada del Espíritu para cortar la cabeza de Pedro. No, para cortar la cabeza de los judaizantes, no, era para cortar la cabeza del dragón, que era Satanás, el que se estaba metiendo en la iglesia en Gálatas. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 6 de Efesios, lo dice claramente. El versículo 15 dice así: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo, mira lo que dice acá, por eso que estoy diciendo, acá no hay nada que estudiar, hermano. Es la carta que me está escribiendo mi papá. Y mi papá me está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que estudiar ahí? Nada. Listo, entonces por ninguna obra de la ley que yo haga, soy justificado. Pero soy justificado por la fe cuando creo en Jesús. Se acabó, no hay más que hacer, no hay más que hablar. No hay más que decir, o sea, ese versículo cierra todo el pensamiento que se está evocando, ¿no? O sea, Dios no te implica que tú debas cumplir las obras de la ley para justificarte, sino que el don de la justicia, que es Jesús, que es un don, se te es entregado para que tú seas justificado delante de Dios, se te quite tu pecado, se te limpie con la sangre del Cordero y puedas vivir delante de tu Padre Celestial, delante de la misma presencia de Dios y gozarte de todos los beneficios de estar en el Espíritu. No tienes absolutamente nada que hacer tú. Tú tienes el derecho, al creer en Jesús, tienes el derecho de poder vivir en el Espíritu y no sujetarte absolutamente a nada en función de alguna carga que te quieran poner para poder vivir en el Espíritu. En el Espíritu simplemente adoras, oras, estás en comunión con los hermanos, te sientas, te arrodillas, compartes una comida, te abrazas, te besas. Dios mío, o sea, vivir en el Espíritu es vivir en amor, y vivir en amor es vivir en comunión. O sea, tú no puedes haber amor si no hay comunión, o sea, porque aquellos, y esto se la mando, sí, pues a los hermanitos que predican que uno en el Espíritu puede vivir en su casa orando y leyendo su palabra. Eso es mentira, porque el amor, entiéndeme bien, el amor es la manifestación entre dos personas. Yo no puedo vivir en amor amando a la iglesia sin manifestarme dentro de la iglesia. Eso es locura, eso es satánico, eso es demoníaco. El amor es el vínculo perfecto que une a dos seres humanos. Y hay varios tipos de amor, como lo explica pues el idioma griego, ¿no? El amor eros, el amor filial, el amor kyrios, ¿no? El amor a Dios, el amor entre los hermanos, el amor entre la pareja. Entonces no puede haber amor si yo no comparto con alguien de eso. Así que los que viven en la estratosfera, es decir, yo vivo en mi mundo con Dios, donde Dios y yo somos mayoría, hermano, te tengo que decir que eso es demoníaco. Arrepiéntete y vuelve a la iglesia y deja de juzgar al ministro que está gobernando la iglesia. Amén. Dice claramente, sabiendo que el hombre, ni siquiera dice el judío o el gentil, el hombre, el humano, el ser humano, el que desciende de Adán y Eva, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, ahí está más claro que el agua. O sea, cuando te quieran imputar alguna regla o alguna cosa, tú tienes que decirle, nadie es justificado por la ley. Nosotros somos justificados por gracia en la fe de un hombre maravilloso, de un hombre extraordinario, de una persona que es bella de bella, se llama Jesús, Jesucristo, esa persona maravillosa que fue a la cruz por tu pecado y por el mío para darnos libertad, que lo hizo por gracia, que lo hizo por amor, que cuando estaba entregándose clavado, cuando estaba, entiéndeme, dice la palabra de Dios que Él sufrió el oprobio. El oprobio es la vergüenza de estar desnudo, de ser Dios y haberse despojado de su deidad, de ser rey y haberse despojado de su corona, y venir y morir como un vasallo, como un esclavo, como alguien que no tiene precio. Él murió entre los pecadores, 2 pecadores había en su costado y uno le era contrario todavía encima. O sea, entendamos eso es Jesús, y hacia esa persona maravillosa es que nosotros ponemos nuestra fe.
Nuestra fe ponemos en esa persona maravillosa que nos explicó muchísimas cosas y que nos vino y nos trajo su amor incondicional. Incondicional porque Él sabe que necesitamos recibir de su amor para poderle amar. Él dice que necesitamos que reconozcamos que somos esas jarras para ser llenas de su espíritu y que solamente de esa manera podemos amar al Señor. Esto que estoy describiendo es la gracia, porque Jesús es la gracia de Dios. Jesús es la imagen de la esencia misma de la sustancia de lo que es Dios, de lo que es su Padre. Entonces entendamos, cuando Él estaba ensangrentado, el Padre estaba ensangrentado. Cuando Él estaba siendo golpeado, el Padre estaba siendo golpeado, porque Él es la imagen. Cuando Él estaba llorando por Jerusalén, el Padre estaba llorando, porque Él es la imagen misma de su sustancia.